volvemos al presente, que tiene distintos nombres, y los distintos nombres aluden a distintas interpretaciones del presente. El presente, como espesores del presente, que no puede sino comprenderse a partir de una metáfora, que es la del espesor, que también puede ser densidad, alude, como hemos dicho varias veces, a los distintos planos de intensidad que hacen al presente, que se integran de manera compleja y dinámica. Entonces, esta es nuestra concepción del presente. Le hemos dicho varias veces y la hemos difundido y enunciado y utilizado en varios ensayos y exposiciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay otros nombres. Por ejemplo, el nombre que le da San Agustín como presente, además de entender que hay un pasado presente y un futuro presente. Un pasado presente que tiene que ver con la memoria y un futuro presente que tiene que ver con la esperanza. Entonces, fíjense, ya en San Agustín se daba una problemática y se asumía la problemática del tiempo porque se tenía conciencia de esa problemática. ¿Y en qué consistía esa problemática? Esa problemática consistía precisamente en lo que es el tiempo y lo que es el presente. Que lo haya hecho de una manera religiosa, filosófica y teológica en sus confesiones tiene que ver precisamente porque el presente presente y el presente pasado y el presente futuro son precisamente, por así decirlo, la dimensión o las dimensiones en movimiento donde el sujeto se involucra. Hay una responsabilidad. Y la responsabilidad tiene que ver precisamente con la concepción religiosa de San Agustín. Pero lo que nos interesa aquí es precisamente esa concepción de San Agustín, que obviamente es distinta a la nuestra en el sentido siguiente, en el sentido de que todavía hay una concepción secuencial, lineal del tiempo, pero ya hay una problematización del tiempo y por lo tanto, de alguna manera, el tiempo pasado y el tiempo futuro se empiezan a curvar en el presente. Ahora bien, hay también contraposiciones al presente. Por ejemplo, la concepción de Henri Bergson, quien concibe más bien el pasado como duración. Y eso significa lo siguiente, el tratamiento de la memoria, como lo hace también Henri Bergson. Y ese tratamiento tiene que ver precisamente con aquello que llama la duración, es decir, esa manera con que la conciencia asume el tiempo a partir de la memoria como duración. Y la duración tiene que ver también con la intuición. La intuición, si se quiere, del pasado, a partir de la memoria. Y la reconstrucción del pasado en términos de una experiencia, la experiencia de la duración. Entonces, Bergson opone el pasado al presente y dice
que lo único que existe es el pasado. Aludimos a esta concepción porque se contrapone con la nuestra, aunque podemos decir la nuestra, la concepción de los espesores del presente o el presente concebido como espesores, tiene que ver con la forma como el presente se mueve de manera compleja y dinámica, integrando sus distintos planos de intensidad, pero también cómo se curva sobre sí mismo. Y en ese sentido, la concepción de presente puede contener la concepción de duración, en tanto y en cuanto ese presente, y en ese presente actúa la memoria. Y por lo tanto, al intervenir la memoria recuerda. ¿Pero qué recuerda? Recuerda en el presente. Las huellas, las impresiones, los registros dados en el cuerpo por la experiencia. En esto el sistema nervioso y el cerebro juegan un papel muy importante. Cuando esto ocurre, cuando se da este registro y esta memorización, o la posibilidad de que la memoria actúe, hay una praxis de la memoria, ocurre que se da una dimensión, si ustedes quieren, inmanente e inherente en relación a la experiencia que distingue inmanencia de trascendencia, interioridad de exterioridad. Y en ese sentido, la concepción de Henri Bergson puede ser contenida, replanteada en un eterno presente. Está también la concepción del eterno presente, el eterno instante, la eternidad del instante, de Gaston Bachelard. Bueno, entonces allí vuelve a aparecer esta idea de instante y de eternidad. Pero lo que restringe o convierte en un concepto fugaz al presente es esa noción de instante, aunque ese instante sea eterno. En el ensayo Memoria Presente e Historia dijimos que se trata del recuerdo del presente, recurriendo a un libro de Paulo Virno que tiene ese título precisamente. Aunque no compartamos del todo con Virno lo significativo del recuerdo del presente es que plantea la problemática del déjà vu, en castellano del ya lo he visto. A esto Virno llama recuerdo del presente. Entonces, el recuerdo no solamente ocurre en el presente, sino que se da en el presente respecto al presente y adquiere el formato del pasado, haciendo que, como si hubiera ocurrido el evento en el pasado, y se lo reconociera en el presente. Pero esto es ficticio. Se trata de una intuición del presente como si fuese la intuición del pasado. Es cuando Virno diferencia actual de virtual. El recuerdo se da en la actualidad, de manera, si se quiere, material, y se lo asume virtualmente, como una intuición del pasado. Todo esto nos lleva a replantear la concepción de historia, no solamente como narración, tal como Hayden White lo plantea, sino como una construcción de la memoria individual y de la memoria social de lo que se llama pasado.
El pasado viene a ser un constructo de la memoria en el presente. Obviamente se lo hace a partir de fuentes, de registros, de huellas, de centros de datos, de centros de documentación, incluso de testimonios, además de recurrir a monumentos y ruinas, investigaciones arqueológicas y paleontológicas, pero también a investigaciones geológicas. Pero todos estos registros, estas huellas, estos centros de documentación se encuentran en el presente. La remembranza se hace en el presente. La interpretación de los registros y las huellas y los documentos y los monumentos y las ruinas se hacen en el presente. Lo que ocurre una vez que se investiga y que se interpreta estas fuentes es que se interpreta, se hace una interpretación, una narración que llamamos historia. Hasta aquí lo que tratamos en ese ensayo y en otros anteriores referidos a la problemática de la historia, porque rememoramos a propósito estos ensayos, porque vamos a tratar el presente, la coyuntura, los espesores de la coyuntura. Lo vamos a hacer desde las perspectivas expuestas en los ensayos. Hemos llamado a la coyuntura una coyuntura en crisis múltiple, para resumir que se caracteriza por la crisis política y la crisis económica. Además, obviamente, como consecuencia es la crisis social y una más encubierta consecuencia, la crisis cultural. La crisis política la hemos caracterizado como una crisis de la forma de gubernamentalidad clientelar que se ha alargado hasta la fecha durante 2 décadas. La crisis económica se ha caracterizado por la expansión intensiva del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, concretamente por continuar con la transferencia de los recursos naturales en condiciones de materias primas. A esto se añade el manejo discrecional de los recursos, de los ingresos del Estado, de tal manera que ha terminado en el despilfarro y en el enriquecimiento de la burocracia gobernante, que la hemos llamado burguesía rentista. La crisis social se ha venido ocultando a través del impacto coyuntural y provisional de los bonos que la demagogia gubernamental ha llamado redistribución. Obviamente este criterio no corresponde. En todo caso, la redistribución es estructural, no coyuntural, no provisional. Los bonos no son otra cosa que los flujos manejados de los bonos por parte de la administración clientelar, que tienen un impacto provisorio. No se haga algo con un cambio estructural de las condiciones sociales, entonces no hay, pues, redistribución. La crisis cultural podemos resumirla de la manera siguiente. Se ha folclorizado la cultura, o las culturas, si hablamos en términos multiculturales, a tal punto que se han vaciado de sus propios contenidos, convirtiéndose en un manejo grotesco y folclórico de las memorias simbólicas y las prácticas barrocas culturales. Se han convertido en espectáculos banales y triviales al servicio de una imposible legitimación de los jerarcas que gobernaron durante 2 décadas.
Este uso ha legitimado el saqueo de Bolivia al estilo neopopulista. El desenlace de esta crisis coincide con la convocatoria a elecciones nacionales que se dan justamente en en este año. En contraposición al neopopulismo, vuelve a aparecer la figura del neoliberalismo en sus formas discursivas deterioradas. Se presentan en distintos voceros de salvadores de la patria. Haciendo historia reciente, no hay que olvidar que este neoliberalismo recurrente ya se dio en las 2 décadas de 1985 hasta el 2005. Las gestiones de gobierno de lo que se llamó la coalición neoliberal se nuclean en lo que se viene en denominar el ajuste estructural, que demagógicamente corresponde al achicamiento del Estado. Sin embargo, como sabemos, desde la experiencia chilena de la dictadura de Pinochet, el neoliberalismo se implanta mediante la dictadura, un Estado autoritario, inclusive un Estado que tiende a ser totalitario. Parafraseando a Deleuze, podemos decir que el Estado menor resulta ser el Estado total. Se nombre como menor o chico, pero en la realidad es el Estado totalitario. No solamente se expresan de manera dramática las contradicciones en el neopopulismo, sino también se expresan estas contradicciones de manera dramática en el neoliberalismo. ¿Qué proponen los señores del neoliberalismo retornado? Prácticamente lo mismo que hicieron desde 1985 al 2005. En resumen, la crisis se transfiere al pueblo, a la sociedad. La crisis la paga el pueblo y la sociedad, no los empresarios, tampoco la clase política variopinta, que esta vez está compuesta por neopopulistas y neoliberales, no por el conglomerado burgués donde se encuentra la burguesía rentista que gobierna y la burguesía mafiosa de los carteles. Después del gran despilfarro de las 2 últimas décadas, el pueblo es el que va a pagar la fiesta de los saltimbanquis neopopulistas. Lo que comparten neopopulistas y neoliberales, como lo hemos dicho varias veces, es el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. No encuentran otra cosa para resolver la crisis que la nueva extraterritorialización de los recursos naturales, una nueva versión del saqueo de Bolivia. No salen de la cantaleta de la inversión de capitales, solo tienen la vaga idea ingenua que atraer capitales para el progreso y el desarrollo, como si la entrega de los recursos naturales a las empresas transnacionales derivara en acumulación ampliada de capital. Lo único que se logra es la acumulación originaria del capital, repetido de manera perversa para sostener la acumulación ampliada del capital en los centros cambiantes del sistema mundo capitalista. Por lo tanto, no hay nada nuevo ni en neopopulistas ni en neoliberales. Lo único que hacen es repetir sus mismas consignas, sus mismos proyectos, ya obsoletos y conculcados por la propia experiencia social y económica del país. El problema es que el pueblo se encuentra altamente vulnerable,
pues en las 2 décadas de los gobiernos neopopulistas se ha destrozado el tejido social, se han destruido las organizaciones sociales, sustituyéndolas por organizaciones apócrifas. Lo más grave es que el pueblo se encuentra confundido y abatido. Parte del pueblo es atraído por los cantos de sirena del neoliberalismo. Parte del pueblo continúa a pesar de todo apoyando servilmente en el pongaje político a la pervivencia endémica del neopopulismo. Asiste a su champa guerra, a la trifulca contra el caudillo y del caudillo en desgracia contra el presidente, que ha sido el caballo del corregidor y un pupilo del Chapare, que es presidente del Congreso, que se ha convertido, para disposiciones oportunistas y pragmáticas, en el factor de unidad del MAS. Lo promueve gente que ha sido vinculada y sigue vinculada a los carteles y gente que se dice ser del tercer sistema, que más parece ser el mismo sistema repetido 3 veces, el sistema colonial extractivista del capitalismo dependiente. Al respecto de esta oferta reciclada por ambos lados, tenemos que preguntarnos cómo funcionan las dos formas de gobierno contrapuestas, la forma de gobierno neopopulista y la forma de gobierno neoliberal. ¿Cuáles son sus composiciones? ¿Cuáles son sus dispositivos operativos? ¿De qué manera pretenden lograr la gobernabilidad? Para resumir la descripción, lo que encontramos es que mueven el mismo Estado liberal, solo que unos pretenden que este Estado neoliberal se denomine Estado de Derecho, los otros lo denominan Estado Plurinacional de Bolivia, pero en realidad se trata del mismo Estado liberal adulterado para cumplir con las funciones de la forma de gubernamentalidad clientelar. Se distinguen en el manejo y el alcance y la extensión del clientelaje. El neopopulismo, una vez agotada su convocatoria y el entusiasmo de la gente al darse cuenta que se repite lo mismo, que no hay tal revolución, recurre a la expansión desbordante de la formación de clientelas. Aunque en el neoliberalismo no desaparecen las clientelas, solo que se dan de una manera bastante disminuida en comparación con lo que ocurre con el llamado gobierno progresista. Si observamos lo que ha ocurrido durante 2 décadas de gobiernos neoliberales de 1985 al 2005, vamos a observar que de alguna manera pretenden o buscan mantener la institucionalidad y usar la institucionalidad de acuerdo a los objetivos del ajuste estructural, que en pocos términos significa el beneficio económico para las transnacionales y para las empresas nacionales vinculadas a estas transnacionales. O sea, se da el beneficio de pocos. Pero lo mismo ocurre con los neopopulistas. Se da el beneficio de pocos, solo que encubierto por la provisionalidad de los bonos y el impacto económico de los precios de las materias primas cuando se encontraban altos.
el beneficio no es social ni para el pueblo ni para la sociedad, pues no se trata de transformaciones estructurales e institucionales que efectivamente democraticen la economía, el manejo económico, la disponibilidad económica. Cuando hablamos de institucionalidad, nos referimos, entre otras cosas, a algo concreto que puede distinguir a las dos formas de gubernamentalidad dadas efectivamente en las 4 décadas que hemos mencionado. Nos referimos al perfil del funcionario. Durante el neoliberalismo se ha mantenido el criterio de la incorporación de profesionales que de alguna manera garantizarán el buen funcionamiento de los ministerios, las instituciones y las empresas. En cambio, esto se ha perdido en la forma de gubernamentalidad clientelar desbordante. Se han cuoteado los ministerios, las instituciones y las empresas. Han ingresado militantes que no tenían el perfil profesional adecuado y tampoco ningún perfil profesional. Han entrado a llenar las instituciones de supernumerarios, arrastrando a las instituciones a la ineficacia abrumadora y a la inutilidad de la organización. Es decir, se ha desorganizado el Estado, a tal punto que no funciona. La demagogia y la publicidad y la propaganda han querido apabullar encubriendo esta falencia notoria. Esta disfuncionalidad del Estado ha permitido que funcione otra cosa o funcione de otra manera, de acuerdo a las prácticas de la corrupción institucional y la corrupción galopante, prácticas que han servido a la desviación de fondos del Estado en beneficio privado, en beneficio de la burguesía rentista que gobierna. Lo más grave de todo esto es que se cavan la tumba, preparan el terreno para otros, como ha ocurrido con el kirchnerismo, para dar lugar a la derrota electoral ante el bizarro Milei, correspondiente a un neoliberalismo estrambótico que se autodenomina de anarcocapitalista, que nada tiene que ver con el anarquismo. El anarquismo se caracteriza por estar contra el Estado y contra el capital, que considera que es la otra cara de la medalla del Estado, y viceversa, que está contra todas las formas de dominación, contra la enajenación religiosa e ideológica, contra las violencias polimorfas de las estructuras patriarcales. Este oxímoron que se llama anarcocapitalista no es otra cosa que la combinación del retorno al capitalismo salvaje, donde desaparecen todos los derechos sociales, todos los derechos del trabajo, todos los derechos de los pueblos, para dar curso a la vorágine de una acumulación de capital por despojamiento y desposesión. Milei no es otra cosa que un capataz arlequín del gran capital. Es el retorno al colonialismo descarnado y a la violencia contra los pueblos indígenas en la guerra del desierto, que ahora quiere convertirse en la guerra contra los pueblos y las sociedades asentadas en la Patagonia. Patagonia que quiere entregarla a la vorágine de la dominancia del capitalismo financiero,
especulativo, extractivista, además de traicionar a la patria en los juegos geopolíticos en plena decadencia de la hiperpotencia crepuscular que ha apostado con sus socios al exterminio, al apocalipsis del planeta, al genocidio de los pueblos. En Bolivia el MAS ha vaciado de contenido el discurso socialista, ha desprestigiado y desvalorizado las luchas sociales por la liberación nacional, por la descolonización y contra el capitalismo monopólico. Ha trivializado los conceptos vinculados a las luchas sociales y descolonizadoras. Ha descompaginado el referente parlamentario de lo que es la izquierda, pues como dice Gabriel Salazar, la izquierda es un referente del Congreso liberal. No tiene exactamente un carácter y una expresión revolucionaria. Ante la proyección de retorno del neoliberalismo en las condiciones críticas de una coyuntura convulsionada en su propia diseminación, no hay alternativas, puesto que mantener la forma de gubernamentalidad clientelar es seguir en la demagogia que ya no convence a nadie, que encubre la continua destrucción del país por la vía neopopulista. Es seguir en la impostura de un proceso de cambio que no se dio nunca, sino más bien se lo asesinó en las primeras de cambio, después de la promulgación de la Constitución Política del Estado. La opción neoliberal obviamente no es una salida al desastre catastrófico al que nos ha llevado el neopopulismo, pues incursiona nuevamente en la otra forma de saqueo de Bolivia, la de la presunción técnica del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, que se opone a la demagogia populista. En pocas palabras, el MAS ha desarmado al pueblo, ha destruido no solamente a las organizaciones sociales y a los movimientos sociales, sustituyéndolos por montajes apócrifos, sino que ha desmantelado la memoria social de las luchas, convirtiendo todo en un olvido. El pueblo se encuentra vulnerable y desarmado ante cualquier contingencia. No es posible terminar el análisis de coyuntura nacional sin hacer un breve análisis de la coyuntura internacional. En resumen, la hiperburguesía que domina el mundo, sus máquinas de guerra y sus máquinas económicas, su inclinación renovada por el neocolonialismo, el despojamiento y la desposesión, su retorno a matizadas formas de la solución final mediante genocidio, ha decidido declarar la guerra abierta a las sociedades y los pueblos. Apuesta a la sobrevivencia del 1% que domina el mundo ante el cataclismo ecológico que se avecina. El problema es que ante este imperialismo renovado a escala planetaria, de manera anacrónica, las sociedades y los pueblos también se encuentran vulnerables y desarmados. La llamada izquierda es responsable de todo esto, puesto que nunca asumió su responsabilidad ante la derrota de las revoluciones o el derrumbe de las revoluciones socialistas. Nunca
hizo autocrítica del papel de los llamados partidos comunistas. Lo más grave, que después cambió de estrategia, incursionando febrilmente en el reformismo y en el populismo, de tal manera que suspendió la lucha de clases por una lucha parlamentaria, por una lucha en el gobierno, por la accesibilidad al Estado. Los que parecen que han tomado en serio la lucha de clases y la han asumido son los dispositivos de dominación de la hiperburguesía planetaria, que han decidido atacar y destruir sin miramientos a todo lo que se les opone y todo lo que es obstáculo para su dominación absoluta, para imponer un diagrama de dominación del panoptismo planetario y del exterminio. Ante semejante desenvolvimiento y despliegue imperial, a las sociedades y los pueblos no les queda otra cosa que defenderse. Esto es volver a tomar en serio las responsabilidades en la lucha de clases contra esta hiperburguesía elitaria, minúscula, hedonista y cruel. En Bolivia y en el mundo es indispensable efectuar pedagogías políticas donde las sociedades y los pueblos recuperen su memoria y su capacidad de lucha, donde las sociedades y los pueblos maduren a la autogestión y al autogobierno. Hay que tomar conciencia que estamos en una guerra planetaria, una guerra contra las sociedades y los pueblos, una guerra por la jerarquía del orden mundial que domina el mundo. Por lo tanto, es menester ampliar, profundizar y proliferar las resistencias, convirtiéndolas en luchas sociales contra todas las dominaciones practicadas en esta coyuntura nacional y mundial. Convertir las resistencias incluso en una guerra prolongada contra las potencias que fueron colonialistas y que retornan ahora al colonialismo para seguir perviviendo en pleno crepúsculo de la civilización moderna. En Bolivia no son importantes las elecciones, no deciden nada, solo se va a elegir una de las formas para continuar el saqueo de Bolivia, la neopopulista o la neoliberal. En Bolivia es indispensable la defensa del país, de un país destruido, la recuperación de las memorias, hacerlas presente, hacer que las memorias inventen nuevos discursos de liberación. Para esto es indispensable la crítica y la autocrítica. La crítica y la autocrítica compartidas colectivamente. Para esto es indispensable interpretar las narrativas fácticas o las prenarrativas que se dan en las prácticas sociales. Construir una interpretación integral, dinámica, que comprenda la multiplicidad en devenir del acontecimiento. Es indispensable que la sociedad y el pueblo boliviano maduren, hagan uso de la razón y hagan uso crítico de la razón para liberarse de toda autoridad, de toda estructura dominante, para liberar su propia potencia social, creativa, vinculada a las especificidades singulares de su formación social y cultural. Pero para que ocurra esto es indispensable
estar convencidos de sí mismos, creer en nosotros mismos, confiar en nosotros mismos, no en los voceros del gremio de la casta política variopinta. Para esto es indispensable habitar plenamente el presente, concebirlo no como un instante fugaz, sino como una oportunidad para la transformación.